¿Qué tal, crocheteras? Bienvenidas a Nudo y Tejido. Les presento a la princesita Pocahontas, la cual vamos a tejer hoy en este tutorial, para así continuar con la colección de las princesas de Disney en crochet. Entonces, en este video vamos a estar tejiendo la primera parte, donde haremos el cuerpo, el cual es una pieza única, el cuerpo y la cabecita. Recuerden que el cuerpo base es el mismo para todas las princesitas, solo cambia la tonalidad de piel. Así que vamos a pasar con la lista de materiales que utilicé y que ustedes van a necesitar. En mi caso utilicé un ganchillo o aguja de crochet tamaño 2 milímetros, ya que el hilo que estoy utilizando es del mismo grosor, de 2 milímetros. Vamos a necesitar una aguja lanera para coser las piezas, ojitos de seguridad de 10 milímetros, alfileres, algodón siliconado para rellenar todo el cuerpo y por último un poquito de rubor para colocarle en las mejillas a la princesita. Y la lista de colores se las voy a dejar en la descripción de este video. Yo utilicé la marca Amigurumi de círculo, así que les voy a dejar todos los colores con los códigos de las tonalidades exactas que utilicé. Y antes de comenzar quisiera avisarles que el paso a paso del cuerpo se los voy a explicar realizando un cuerpo base en color piel porcelana como este. Pero en realidad este será el resultado final de nuestra princesa Pocahontas, ya que ella tiene un tono de piel más oscuro. Para ella vamos a utilizar el tono de piel castaño de la marca Amigurumi Círculo, código 7625. Pero si no cuentan con esta marca, pueden utilizar cualquier otra con un tono de piel parecido a este. Así que, dicho esto, ya podemos comenzar a tejer. Vamos a realizar el cuerpo, el cual es una pieza única desde los pies hasta la cabecita. Así que vamos a tejer de abajo hacia arriba hasta finalizarlo por completo. Entonces vamos a iniciar la primera ronda realizando un anillo mágico de 8 puntos bajos. Realizamos el anillo y dentro de este anillo tejemos 8 puntos bajos. Así. Y al finalizarlo, ahora lo vamos a cerrar. Vamos a marcar la primera ronda con una hebra de cualquier otro color. Muy importante marcar el comienzo de cada ronda para así saber dónde termina y dónde comienza cada una de las rondas. Así que ahora pasamos con la ronda número 2, donde vamos a realizar únicamente aumentos de punto bajo. Realizaremos 8 aumentos de puntos bajos. Es decir que tejeremos 2 puntos bajos sobre un mismo punto. Eso haría un aumento. Vamos a hacer 8 en total, es decir, hasta finalizar toda la ronda con un total de 16 puntos bajos. Justo así. Ahora pasamos con la siguiente ronda, la número 3. Marcamos. Y en esta ronda vamos a tejer únicamente tomando la hebra de atrás de cada punto, es decir que tejeremos en BLO. Como sabrán, cada punto tiene 2 hebras, una adelantera y otra trasera. La delantera es la que está justo frente a nosotras y la trasera es la que está detrás. Entonces, en esta ronda vamos a tejer tomando únicamente la hebra de atrás de cada punto. Tejeremos 16 puntos en total.
Como verán, aquí ya finalicé los 16 puntos y así es como se vería. Pasamos con la siguiente ronda, la número 4. La marcamos y en esta ronda vamos a tejer un total de 16 puntos bajos normales. Aquí sí vamos a tomar las 2 hebras como normalmente se hace. Vamos a tejer puntos bajos hasta finalizar la ronda. Por aquí ya finalicé. Y ahora pasamos con la siguiente ronda, la número 5. En esta ronda vamos a tejer disminuciones de punto bajo. Así que primero vamos a iniciar tejiendo 2 puntos bajos, uno al lado del otro. Y luego sí vamos a realizar las disminuciones. Vamos a tejer 6 disminuciones de punto bajo, una al lado de la otra. Tomamos 2 hebras de 2 puntos y realizamos la disminución. Y así hasta completar 6 disminuciones. Aquí ya finalicé y por último vamos a tejer 2 puntos bajos, uno al lado del otro. Con esto estaría lista la ronda número 5 con un total de 10 puntos bajos. Ahora vamos a pasar a tejer la piernita. Este era el pie y ahora vamos a tejer la piernita. Para ello vamos a tejer desde la ronda número 6 hasta la número 12, 10 puntos bajos en cada una de las rondas, ¿sí? Esto hará el largo de toda la piernita. Así que vamos a tejer hasta la ronda número 12. Como verán, aquí ya finalicé y así es como se vería. Al finalizar, cortamos la hebra de hilo y ya estaría lista una piernita. Vamos a esconder el sobrante de hebra. Retiro el marcador y listo. Ahora ustedes deberán realizar otra piernita exactamente de la misma manera, ¿sí? Luego de tener las 2 piernitas, vamos a rellenar cada una de ellas con algodón siliconado. Vamos a rellenar todo lo que será el pie y la piernita. Procuren no colocar mucho algodón para que así los puntos no se separen entre sí. Listo. Una vez tejidas y rellenas las piernitas, ahora vamos a unirlas para continuar tejiendo el cuerpo. Así que cambiaremos de color para blanco. Este será el nuevo color que vamos a agregar. Así que realizamos un nudo deslizado o nudo corredizo para obtener una cadenita y esta agregarla en el tejido. Así que vamos a tomar una piernita, cualquiera de las dos, y vamos a ubicarnos en el último punto de la ronda número 12. Aquí paso la aguja y agrego la cadena de color blanco. Seguidamente realizo una cadena y en este mismo punto tejo un punto bajo. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos en total, contando el primero. Así. Lo siguiente que haremos será realizar 2 cadenas al aire. Tejemos 2 cadenas y ahora vamos a unir las 2 piernitas. Vamos a ubicarnos justo en el último punto de la otra piernita
es decir, de la ronda número 12. Y vamos a ponerlas derechas, así. Así que yo voy a pasar mi aguja 2 puntos más atrás del último punto, es decir, en el antepenúltimo punto de la ronda número 12. Aquí paso la aguja y tejo el primer punto bajo de la siguiente ronda, que será la número 13. Este puntito lo marcamos con un marcador, ya que es muy importante porque será el primer punto. Así que en esta ronda, la número 13, vamos a tejer puntos bajos sobre las piernitas. En esta pierna tejeremos 10 puntos bajos, 1 sobre cada punto. Luego vamos a pasar a tejer sobre las cadenas, así que voy a tomar una hebra de la cadena y tejo un punto bajo. En la otra cadena igual. Así que aquí vamos a tejer 2 puntos bajos. Ahora pasamos a tejer en la siguiente piernita lo mismo, 10 puntos bajos sobre cada punto. Y luego de finalizarlos, de nuevo vamos a tejer sobre las cadenas. Vamos a tomar la hebra que sobró y tejemos un punto sobre cada cadena, 2 en total. Con esto finalizaríamos la ronda número 13 con un total de 24 puntos bajos, 10 en cada una de las piernas y 4 en las cadenas, 24 en total. Ahora pasamos con la siguiente ronda, la número 14. Tejemos el primer punto y lo marcamos, ya que ahora vamos a tejer desde la ronda número 14 hasta la número 18, 24 puntos bajos en cada una de las rondas. Y una vez finalizadas, así es como se verían. Yo realicé este paso aparte, ¿sí? Así que una vez que lleguen a la número 18, pasamos con la número 19. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta misma secuencia, 2 puntos bajos y una disminución, la vamos a repetir 6 veces en total en toda la ronda, ¿sí? Es decir, que vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la ronda. Una vez lista, tendremos un total de 18 puntos bajos. Luego vamos a cortar este color blanco, ya que vamos a cambiar de color para piel. Así que para hacer el cambio de color vamos a retirar el último punto bajo parcialmente y agregamos aquí el color nuevo, el color piel. Así el cambio de color quedaría invisible. Entonces pasamos con la siguiente ronda, la número 20. De la número 20 a la número 24 vamos a tejer 18 puntos bajos en cada una de las rondas. Es decir, que tejeremos 5 rondas de 18 puntos bajos. Así que voy a tejerlas y ya vuelvo para mostrarles el resultado final.
Como verán, aquí ya finalizado y así es como se vería. Este sería el abdomen de nuestra princesita. Ahora vamos a rellenar una vez más. Rellenaremos todo lo que será la cadera y el abdomen. Ahora pasamos a tejer los bracitos. Los dos lo vamos a tejer de la misma manera. Vamos a utilizar el color piel y vamos a iniciar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Al finalizarlo lo cerramos y vamos a continuar la ronda número 2. Esta sería la ronda número 1, así que pasamos con la ronda número 2. Tejemos el primer punto sobre el primer punto del anillo mágico. Y ahora, desde la ronda número 2 hasta la número 11, vamos a tejer 6 puntos bajos en cada una de las rondas. Y con eso estaría listo el bracito. Así que nos vemos en la ronda número 11. Como verán, aquí ya llegué hasta la ronda número 11 y con esto estaría listo el bracito. Por cierto, los bracitos no los vamos a rellenar, así que ustedes deberán tejer 2 y una vez que tengan los 2 bracitos, ahora vamos a unirlos al cuerpo en la ronda número 25, que será la próxima. Así que vamos a iniciar tejiendo en esta ronda 5 puntos bajos. Luego de tejer los 5 puntos bajos, ahora vamos a agregar uno de los bracitos. Y lo haremos de la siguiente manera. Vamos a enganchar la aguja en el bracito, en la última ronda del bracito, en cualquier punto y tejemos un punto bajo, de esta manera. Así ya estaría unido el brazo al cuerpo. Y ahora vamos a continuar tejiendo un punto bajo sobre el bracito, sobre la última ronda de él. Así que tejeremos 6 puntos bajos, uno al lado del otro y uno sobre cada punto. Una vez hechos los 6 puntos, como aquí, ahora vamos a pasar a tejer al cuerpo, ¿sí? Así que vamos a enganchar la aguja en el siguiente punto del cuerpo. Aquí pasamos la aguja y tejemos el punto bajo. Vamos a continuar tejiendo en esta parte del cuerpo, que sería la parte adelantera del pecho, 9 puntos bajos. Tejeremos 9 puntos bajos. Y luego de tejer los 9, agregamos el otro bracito. Hacemos lo mismo. Enganchamos la aguja en la última ronda del bracito, en cualquier punto, y tejemos 6 puntos bajos, uno al lado del otro. Por último, pasamos a tejer nuevamente en el cuerpo, realizando 4 puntos bajos. Con esto finalizaríamos la ronda número 25 con un total de 30 puntos bajos. En total. Así es como se vería.
Ahora pasamos con la siguiente ronda, la número 26. Vamos a comenzar a disminuir a partir de ahora. Así que en esta ronda vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos, no se olviden de marcar el primer punto, y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta misma secuencia de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces hasta finalizar toda la ronda, ¿sí? Así que yo voy a realizarla y ya vuelvo. Como verán, aquí ya tejí la secuencia y tengo un total de 24 puntos bajos. Una vez finalizada, pasamos con la siguiente ronda, la número 27. En esta ronda haremos casi lo mismo. Tejeremos la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta misma secuencia la vamos a repetir 6 veces en total, es decir, hasta finalizar la ronda. 2 puntos bajos y una disminución de punto bajo. Como aquí que ya finalicé y tengo un total de 18 puntos bajos. Pasamos con la siguiente ronda, la número 28. Tejo mi primer punto y lo marco. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y una disminución de punto bajo. Un punto bajo y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta misma secuencia la vamos a repetir de nuevo 6 veces en toda la ronda. Al finalizar tendremos un total de 12 puntos bajos. Como aquí, así se vería. Continuamos con la siguiente ronda, la número 29 y la última de disminuciones. En esta ronda tejeremos la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta misma secuencia la vamos a repetir 3 veces en toda la ronda, para finalizar con un total de 9 puntos bajos. Y por aquí ya tejí la ronda número 29. Ahora vamos a tejer el cuello. El cuello estará formado por la ronda número 30 y número 31. Así que de la número 30 a la 31 tejeremos 9 puntos bajos en estas 2 rondas. Y así estaría listo el cuello. Como verán, aquí ya la finalicé y así se vería. Ahora, antes de continuar, vamos a rellenar toda la parte del pecho y del cuello. Voy a utilizar un palito de madera para ayudarme mejor. Y también les recuerdo que el cuello lo vamos a rellenar con abundante algodón, ya que el cuello será la base para que la cabecita no se nos mueva. Así que vamos a colocarle bastante algodón para que quede firme. Como verán, aquí ya rellené por completo y así se vería la parte de adelante y la parte de atrás, ¿sí? Con esto estaría finalizada la primera parte del cuerpo. Ahora pasamos a tejer la cabecita. La cabecita, como ya les había comentado, estará unida directamente al cuerpo, así que será una pieza única. Vamos a continuar tejiendo sobre la última ronda, que fue la número 31.
así que la próxima será la número 32. A partir de ahora vamos a comenzar a aumentar. En esta ronda entonces vamos a tejer un total de 9 aumentos de punto bajo. Es decir que tejeremos 2 puntos bajos sobre un mismo punto 9 veces en total. Vamos a tejer 9 aumentos. Y así al finalizar la ronda tendremos un total de 18 puntos bajos. Así que bueno, vamos a tejer los aumentos. Y una vez finalizados, así se verían. Esta será la base de la cabecita. Continuamos con la siguiente ronda, la número 33. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo, tejemos el primer punto bajo y lo marcamos. Seguidamente realizamos un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos bajos sobre un mismo punto. Y esta misma secuencia la vamos a repetir 9 veces en total. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento hasta llegar al marcador. Al finalizar tendremos un total de 27 puntos bajos y así se vería. Ahora pasamos con la siguiente ronda, la número 34. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos, tejemos el primer punto y lo marcamos. 2 puntos bajos y seguidamente un aumento de punto bajo, 2 puntos sobre un mismo punto. ¿Sí? Entonces esta secuencia la vamos a repetir nuevamente 9 veces en total. Hasta llegar al marcador. Al finalizar tendremos un total de 36 puntos bajos. Y este sería el resultado. Continuamos con la siguiente ronda. Tejemos el primer punto y lo marcamos. En esta ronda, la número 35, vamos a tejer la secuencia de 4 puntos bajos y seguidamente un aumento de punto bajo. Esta misma secuencia la vamos a repetir solamente 6 veces en toda la ronda, es decir que no será hasta finalizar la ronda, ya que al completar la secuencia de 6 veces nos van a sobrar 6 puntos, en los cuales vamos a tejer 6 puntos bajos sobre cada punto. Así que esta secuencia de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir solamente 6 veces. Será aproximadamente hasta aquí. Así que voy a tejerla y así es como se vería. Como verán, aquí me han sobrado unos puntos que serán 6, deberán sobrarles 6 puntos bajos, en los cuales vamos a tejer 6 puntos bajos, uno al lado del otro.
con esto estaríamos finalizando la ronda número 35 con un total de 42 puntos bajos. Esta será la última ronda de aumentos, ya que ahora vamos a tejer desde la ronda número 36 hasta la número 44, 42 puntos en cada ronda. Así que vamos a marcar esta ronda únicamente. Las demás no las vamos a marcar con el marcador para saber cuál es la número 36, ¿ok? Entonces tejeremos 9 rondas de 42 puntos bajos. Esto hará el largo de la cabecita. Así que yo voy a realizar este paso aparte y nos vemos en la ronda número 44. Como verán, aquí ya llegué hasta la ronda número 44 y este sería el lindo resultado de la cabecita. Tejí 9 rondas de 42 puntos bajos. Así se vería por dentro y así por fuera. Y antes de continuar tejiendo, ahora vamos a colocar los ojitos. Así que para ello vamos a posicionarlos entre la ronda número 40 y 41. Para ubicar estas rondas es simple. Nos ubicamos en la ronda del marcador, la cual es la 36, y contamos de ahí en adelante hasta la 40. En la 40, entre la 40 y la 41, aquí vamos a posicionar los ojitos en la parte de adelante. Y la separación entre ellos será de 7 puntos bajos. Así que yo primero ubiqué la posición de los ojitos con estos alfileres. Y ahora sí, una vez posicionados, vamos a colocar los ojitos. En mi caso estoy utilizando ojos de seguridad. Así que para colocarlos, lo haré de la siguiente manera. Con ayuda de la aguja lanera abro el agujero y paso los ojitos. En la parte de atrás estos ojitos llevarán unas trabas de seguridad, así que se las voy a colocar. Para los que usen ojitos de seguridad y quieran que sean más seguros, pueden quemar estas puntitas con un encendedor y así ellas se van a derretir y más nunca el ojito se va a salir. Así que ya estaría lista la parte de los ojitos. Ya podemos continuar tejiendo. A partir de ahora vamos a comenzar a disminuir para que la cabecita se cierre por completo, y para ello vamos a utilizar disminuciones. Vamos a tejer disminuciones. Así que en esta ronda, la número 45, realizaremos la secuencia de 5 puntos bajos, y seguidamente tejemos una disminución de punto bajo. Esta misma secuencia, 5 puntos bajos y una disminución, la vamos a repetir 6 veces en toda la ronda, es decir, hasta llegar al marcador. Yo voy a realizar esta secuencia aparte y aquí ya la realicé, justo finalicé con una disminución y con un total de 36 puntos bajos. Cada vez serán menos puntos. Así que ahora pasamos con la siguiente ronda, que será la número 46. Tejemos el primer punto y lo marcamos. En esta ronda vamos a realizar la secuencia de 4 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta misma secuencia la vamos a repetir nuevamente 6 veces en toda la ronda, es decir, hasta finalizarla por completo.
Una vez lista, tendremos un total de 30 puntos bajos y finalizaremos con una disminución. Pasamos con la siguiente ronda, la número 47. Tejemos el primer punto y lo marcamos. Aquí vamos a realizar la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución de punto bajo. Al igual que el resto de secuencia, la vamos a repetir 6 veces en total, para finalizar con 24 puntos bajos. Justo aquí ya finalicé y así iría quedando. Vamos a tejer una ronda más antes de rellenar la cabecita. En esta ronda, la número 48, realizaremos la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo. Secuencia que vamos a repetir 6 veces en total nuevamente, es decir, hasta llegar al marcador. Al finalizarla tendremos un total de 18 puntos bajos. Y ahora sí, antes de continuar tejiendo, vamos a rellenar toda la cabecita. Utilizaremos nuestro algodón siliconado o sintético para rellenarla. Vamos a rellenar lo que será la parte inferior, media y superior. Y por aquí ya estoy terminando de rellenarla. Así es como quedaría. Intenten no colocar mucho algodón para que los puntitos no se separen entre ellos, ¿sí? Cuando uno coloca mucho algodón, el tejido tiende a abrirse, a separarse y a visualizarse el algodón por en medio de los puntos. Así que no coloquen mucho algodón. Vamos a continuar entonces tejiendo las últimas rondas para finalizar por completo. Entonces, en esta ronda, la número 49, vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y seguidamente una disminución de punto bajo. Secuencia que vamos a repetir 6 veces en total. Un punto y una disminución. Al finalizar tendremos 12 puntos en total. ¿Sí? Y ahora pasamos a tejer la última ronda, que será la número 50. En esta ronda vamos a tejer únicamente disminuciones. Tejeremos 6 disminuciones de punto bajo, una al lado de la otra. Así que vamos a tejerlas. 6 en total. Y con esto finalizaríamos la ronda número 50 con un total de 6 puntos bajos. Así que ya podemos cortar la hebra de hilo y por último esta la escondemos entre el tejido. Y con esto estaría listo el cuerpo de nuestra princesita. Pero aún falta una cosa más, que son los detalles del rostro. Así que vamos a bordarlos. Para ello principalmente vamos a utilizar una aguja lanera y a esta le vamos a colocar color blanco, ¿sí? Vamos a iniciar bordando un contorno de color blanco alrededor de los ojitos.
justo a un costado. Así que pasamos la aguja, la sacamos en la parte superior de los ojitos, luego la metemos en la parte inferior y la sacamos del otro lado del ojito. Y así realizaríamos este contorno. Lo mismo del otro lado. En este caso la sacamos en la parte superior del ojito. Y ya podemos cortar esta hebra de hilo. Ahora vamos a bordar las pestañas. Para ello vamos a utilizar color negro, puede ser un hilo un poco más fino del que estábamos usando. Así que vamos a pasar la aguja, la sacamos en la parte superior del ojito y vamos a hacer primeramente una diagonal. Vamos a bordar una diagonal en la parte superior, así. Vamos a dar 2 vueltas. Esta sería la primera parte de la pestaña. Ahora vamos a bordar los cilios de ella. Estos los vamos a bordar justo aquí, de esta manera. Ustedes pueden bordar las pestañas como más se les facilite y como más les guste. En mi caso las voy a bordar de esta manera, ya que me pareció bastante fácil. Y así es como quedarían. Vamos a realizar las dos de la misma manera. Y una vez finalizadas, por último, vamos a bordar la nariz. Utilizaremos color piel. La nariz estará ubicada una ronda por debajo de los ojos, en medio de ellos. El ancho de la nariz será de 2 puntos bajos. Así que vamos a bordarla de esta manera. Cortamos la hebra de hilo, escondemos esta, la cortamos y así estaría lista la nariz. Por último vamos a bordar las cejas. Como verán, yo ya las realicé y ustedes las deben realizar de esta forma. Ellas estarán ubicadas 3 rondas sobre el ojo y el ancho será de 3 puntos bajos. También vamos a utilizar color negro o puede ser color castaño. Y por último, para finalizar, vamos a colocar el rubor o tiza sobre las mejillas de nuestra princesa para darle el toque final de ternura. Y ahora sí, ya estaría finalizado el rostro y el cuerpo por completo. Eso quiere decir que hasta aquí llegaría la primera parte de este hermoso paso a paso. Nos estaremos viendo en la segunda parte donde continuaremos tejiendo el resto, que será el vestuario y el cabello. Así que nos vemos en el próximo tutorial.